¡Que empiece la verbena! Un verano pa' cantar, un verano de Restayu, que nadie pare de bailar, que siga sin parar. Le pedí a Dios por tu labio, pa' que me diera besito. Y volvemos los de Un verano de Restayu para acompañarles una semana más, recorriendo las mejores fiestas de Asturias. Esta vez vamos a hacer una parada en Sariego, donde las fiestas de Santiago tienen un protagonista muy especial, el ya famosísimo Rural Prix. Después nos iremos hasta Grau para vivir las tradicionales fiestas de Santiago y Santa Ana. Calles llenas de vida y agua, mucha agua. Sin olvidarnos de Lita y Armando, que no se pierden nuestra cita y regresan para hacer de las suyas. Todo ello, como siempre, acompañado de las mejores orquestas del momento y sus temazos veraniegos. Así que pónganse cómodos, saquen sus mejores galas porque la fiesta solo acaba de empezar. Esto es Un verano de Restayu. Ay, Armando, qué gustísimo que estoy. ¿Ves qué guapo ye esto? Los árboles, el río, el cantar de los pasiarinos. ¿Escuches cómo faen? Dios, y los mosquitos del tamaño de un helicóptero, caramba. ¿Será posible que conste que yo no quería venir, Manolita? Que conste que tú lo único que quieres es estar en Chigre. Si por ti fuéramos, estábamos encaramados a la barra todo el año. El Chigre estase bien, está fresquino, no hay mosquitos que te chupen la sangre, más bien y es tú el que chupes la sangre a los turistas, ¿eh? Pero aquí impera la ley del más fuerte y el más fuerte y el mosquito y el moscardón. Calla la boca. Mira qué agua más cristalina. Si se va hasta el fondo. Yo no necesito un río con fondo, yo necesito una cuenta con fondos. Solo piensas en les perres, ¿eh? Atuñao, que ya es un atuñao. Mira qué bañada... ¿Quién te escribe? Nada, del banco, correo basura, Spar de eso, Spain. Del banco. Sí. Si tú nunca lees los mensajes del banco. Pero este parecía importante y era cosa de números, ya sabes, logaritmos, fractales, yo qué sé, cosas que no entiendo. Tendré que pasar por el banco a preguntarles. De números, ¿eh? Y... Mira qué pez, mira... ¿Vístelo? Una trucha enorme, ¿eh? Igual que Tiburón 2, que estamos en el lago Neso y el río El Pueblo. Yo no veo ninguna trucha, solo te veo a ti, que trucho y es bastante. Que marchó rápido, Manolita. Marchó como una centella, parecía el Hamilton, el chiflo ese. Voy a mollar un poco... Voy a estirar la cadera, a ver si la desengraso. Haces muy bien. ¡Ay, Dios! Madre, cada día estás peor, fiu del alma. Estoy mal, pero ya me lloraré. Mensaje del banco. Conozcote desde hace 40 años. Conozco esos silbidos yo, vamos. Que esos silbidos tienen la conciencia más sucia que un gallinero. Voy a remollar los calcaños, Lita. Y muy bien, ¿qué haces, Armandín? Oye, Lita. Vaya bueno que está el agua. Voy a tener que darte la razón. Sí, sí. Hicimos bien en venir. Estás muy bien aquí. ¿A que se está bien, Lita? Divinamente, yo estoy en la gloria. Tú disfruta, que la tarde ya larga. Yo quiero que me den... ¿Sabéis todo, ¿Sabéis todo? No te pido perdón, aunque a veces se llore, te juro mil veces que nunca más. No te pido perdón para que me la guarde, sé bien que esa noche yo hice más. Yo no te pido fe, es imposible mirar el pasado y dejar pasar. No te pido que olvides empezar de cero, sé bien que esa noche yo hice más. Una noche de copas, una noche loca, me siento sabio, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo solo y esa es historia. Una noche de copas, una noche loca, me siento sabio, olvidé tu boca, manché tu imagen, me perdí yo
yo solo, y esa es historia. Bueno. Tequila. Y llegó lo que tú querías, el besito de tequila. Es que yo quiero que me dejes darte un beso, un besito de tu boca azucarada para ver si yo te convenzo. Si yo digo que estás enamorada, yo quisiera saborearme tu boquita. Cuando estamos en la disco aquí bailando alrededor, todo el mundo se me cuenta que ese beso sí que lo estamos gozando. Si no permites que yo te bese en los labios, te dirás lo que yo llevo por dentro. Te aseguro que no me arrepentimiento. Y solo a mí tú pensarás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. ¿Por qué? Yo quiero que me dejes darte un beso, para que veas que divina la pasamos. No seas malita, permíteme ser eso, para ver después del beso que encontramos. Yo quiero que me des el qué, y un besito nada más. Yo quiero que me des un beso. Que me vuelva loco y me deje preso. Yo quiero que me des un beso. Y un beso nada Yo más. quiero que me des un beso. Te quiero robar un beso. Yo quiero que me des un beso. Yo te lo pido, yo te lo rezo. Y llegó lo que tú querías. Grupo Tequila. Y dice así, cántalo. Yo quiero que me des y un besito nada más. Yo quiero que me des un beso. Que me vuelva loco y me deje preso. Yo quiero que me des un beso. Y un beso nada Yo más. quiero que me des un beso. Te quiero robar un beso. Yo quiero que me des un beso. Yo te lo pido, yo te lo Palmas, rezo. palmas, que suenen las palmas en la corredoria. Palmas, palmas. Sí, 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 sí. ¡Síguelo! Y dame un besito. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Bienvenidos a Santa Ana, a la Villa de Grao, Ella se marchó y solo me dejó. al espectáculo acuático sobre ruedas más grande del mundo entero. Un día en el que las calles de la villa se van a convertir en un gran acuario. Un día de sátira, diversión y sobre todo agua. Mucha agua. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ahora mismo estamos entre dos fuegos cruzados. Por un lado, una manguera con un montón de jóvenes dispuestos a mollanos. Siempre que pasa me guiña. Y por otro lado, una señora de amarillo que tiene más peligro que Willy Fogg con un monobús. Qué guapo trabajar en televisión. ¿Qué simboliza el agua en esta fiesta? Sin el agua esta fiesta no se puede hacer. No me gusta el agua. Que no se moje y el que no llegue de grado. El agua, pues mojarse. Somos mayores ya. No, porque es que además hay que mojarse que llena fiesta del agua. Si lo dice Thor, es lo que hay. Para nosotros estamos todo el año esperando este día. Hay que mollarse. Y como nuestra noche vieja. No. Sí, Esto ya más grande que la noche vieja. claro. No. ¿Crees que tiene algún sentido metafísico más profundo? No tengo ni idea. No, Metafísico no lo sé. yo no la conozco. Puedes pedir que el agua te lo echen calentino. Es típica aquí. Agua calentina, calentina. Tengo que hacerte una pregunta, Ángela, metafísica. Este año la movida de la carroza soy yo. No hay otra, Ángela Show. Coger la energía positiva del próximo año.
el espíritu. Lavar el espíritu. Es un honor para mí siempre la televisión de mi patria. Que no viendo, no me casó. Estrella invitada, víctima del desamor. ¡Un verano de Versalles! Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota. El agua y vida, sino que ellos lo digan a los habitantes de Arrakis. Y Grau hoy ya igual que Arrakis, también conocido como Dune. Como de costumbre en un verano de Restayu, informando desde el fondo de la guerra acuática. ¡Ah! ¡Cara no! Somos un montón de amigos que nacimos en el 75, porque somos unos chavales que nació en un año que no van a volver a nacer más como el nuestro. ¡En la cara no! Bienvenidos a las fiestas de Santiago de Sariego. No hay mejor forma de comenzar que con una buena sesión vermú. Aquí reúnense los vecinos, los amigos, la familia. Bailamos, cantamos, bebemos sidra. Vamos a pasarlo bien. Amigos para siempre, mi chulo, my friend. Amigos siempre, mi salón, Estamos en las fiestas de Sariego. ¿Qué se celebra aquí? Son las fiestas del pueblo. Sariego, sois muy fiesteros, ¿eh? Mucho. Claro. ¿Qué santo celebráis hoy? Santiago. Santiago. Hombre, Santiago. Santiago. Ya no me acuerdo cómo se llama. Esto córtalo. Santiago Apóstol. Correcto. Claro. ¿Un paisano que viene en qué animal? A caballo. Va a caballo, sí. El caballo blanco de Santiago. Ole. ¿No está el caballo? Yo vi un Santiago ayer que era piquiñín. No llegó. Y una pata. Yo lo que estoy viendo aquí y es que no baila nadie. Y eso no puede ser. Yo voy a sacar a los paisanos de Sariego a bailar. Y a las mujeres, ¿por qué no? Cumbia, nena, esto es amar. Azul. Oye, vaya bien que lo haces, ¿eh? ¿Por qué piensas que está casado? Chiqui, graba a la mujer. No te preocupes, ¿eh? Que no le va a pasar nada. Si no apostaba yo nada por ti, ¿eh? Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¿Tú y es de bailar o no? De bailar, ¿qué va? Eso ya pasó. Éramos. Luego bailaremos una. Sí, hombre, sí, ¿cómo no vamos a bailar una? No. Es mentira. Oye, aquí en Sariego hay muy buenos mozos, pero luego hay otros que no los permitan tampoco. Yo en Bermú, no llevo a bailar. Ahora todavía no. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué quieres, que rompamos? No, Con estos calores. Va a haber que desvestirse un poco. yo quiero más mirar. Este baila claqueque. Madre baila. Bueno, lo nunca he visto. ¿Tú sabes bailar? No, soy zurdo de ambas piernas. ¿De verdad? Perdió un concurso, quedó el segundo. Pues a pasarlo muy bien. Si no, oye bailando, mirando. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón marido. Aquí un experimento sociológico. Puedes grabar a la esquina, chiqui. Ahí está ese joven asturiano que viene a una fiesta de Prau a intentar ligar. ¿No vinisteis a buscar moza? ¿Estáis todos pillados como yo esto? Ahora, ¿cómo se liga? Con mucho cuidado. ¿Qué tenéis, aplicaciones de ese? Sí. ¿Todos? Oh, ¿te has casado? A ver, este rapaz tan salado, contigo que también eres saladísima, ¿cómo ligo? Pregúntale a él, no lo sé. No me lo explico. Una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canto todo, la amargura no. Oye, ¿qué hielo más prestoso de esta fiesta para vosotros? Ay, madre, todo y sobre todo el día de hoy para comer. Todo, todo. Y lo más guapo, la gente, el folclore. Lo de comer. La merienda, a mí el día de la merienda y el día que... Un día muy guapo. Y hasta aquí la sesión Bermú. La música acabó y bailar no bailamos mucho. Así que con lo que a mí me presta que me saquen a bailar, marcho como un poco así. Por algo ella es la mejor. Pero ahora voy a ponerme muy contenta, porque ya está ahí. Vamos a la siguiente parada. Una gran parrillada. ¿Lo oléis? Yo sí. Voy por allá.
Oye, pues sí que tenéis razón, ¿eh? El agua fresquino, el sitio guapísimo, ahora comemos un pincho. Esto es vida, Manolita. Oye, ¿viste mi móvil? ¿El tu móvil? No. Estaba aquí y ahora no está. Pues si estaba ahí, búscalo. Eso estoy haciendo, Manolita, eso estoy haciendo, pero no está. No está. A ver qué. ¿A que me cayó al agua? Hombre, no me fastidies. Al agua no, por el amor de Dios, al agua no, al agua no, al agua no, al agua ¿Por qué no. te pones así no por un teléfono móvil? Bueno, ni que tuvieras dentro un tesoro. ¿Qué guardabas? ¿Algo importante, Armando Fernández? No, mujer, importante. A ver, guardaba lo normal, ¿eh? El politono Vicente Díaz, el chip los 10.000 pasos, lo normal. Bueno, entonces si se perdió tampoco pasa nada, no era tan importante. ¿Cómo no va a ser importante? Un teléfono móvil va buenos perres. Y yo dentro tenía selfies, tenía fotos de gatinos, tenía un valor sentimental en mi móvil. Un valor sentimental. Míralo, llora más por el móvil que por la mujer. No te jorimbia. Oye, Río, cago en Ross. Yo no tengo nada en contra de ti, tú no tienes nada en contra de mí. Devuélveme el móvil y prométote que no te tiro nunca más una piedra. Madre mía del alma, y ahora fala con el Río. ¿Qué va a ser lo próximo? Ayúdame. ¡Rezalla una trucha! Ayúdame, Lita, no estés ahí tan tranquila, caramba. Yo estoy aquí encantada de la vida. Nunca en la vida estuve tan a gusto, te lo digo de corazón. Tengo todo lo que necesito para ser feliz. Manolita, esto es una tragedia. Una tragedia y a mi cara cuando me intenten engañar. Armando, ¿tú tienes algo que contarme? No, yo no tengo nada que contarte. Yo lo único que quiero es que es mi móvil. Pues a la busca. Busca, hijo, que la tarde y larga y el río profundo. En ello estoy. Y aquí estamos divinamente. ¿Tú busca? Pues métome en el río, me cago en Ross. Pues métete. Música del verano, cuidado, arriba. Refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo.
llegamos a otra década. Segunda canción del verano. Este rapaz se llamaba Iván. Vale. Ya llovió, amigo. Me bebo la penúltima cerveza sin respirar. Te busco calle abajo, voy buscándote sin buscar. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. ¿Quién la sabe? Sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado, bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sin amor, se hacen las noches enteras y el cuerpo pide a alguien a su lado, bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor. No aguanto en casa solo, sin nada que hacer, hablándole al espejo, tomando café, sin ideas y sin interés. Sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado, bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor, sin amor, me siento libre, pero algo me falta porque sin amor, se hacen las noches eternas y el cuerpo pide a alguien a su lado, bienaventurado, pero aquí me tienes sin amor. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Mollémonos en la primera parte del recorrido. Así que como buenos cobardes que somos, ¡a recargar! Vamos a ver los toros desde la barrera. Ya se oye el estruendo. Primero mojáronos ellos, pero ahora vamos a mollarlos nosotros. Y a traición. ¿Estás preparado, chiqui? Creo que ya están llegando y que no nos vieron ponemos aquí. Acabé la munición, pero eso no me va a hacer que me rinda. ¿Cómo se llama la vuestra peña? Los abrazados. Oye, ¿cómo se llama la peña? Somos muy bravos. En los ring, se llama en los ring. Café bambú. Grau de basta, esto. Grau y basta. O sea, grau y ya. Ya está. De grau, de toda la vida de grau. Yo no soy de Grado, soy de Oviedo. ¿Aquí de grau? Grado. Total, sí. De toda la vida. Gallegos y asturianos. Que lo sepa todo el mundo, ¿eh? ¡Puxa Asturias! ¡Puxa Galicia! Esta mozadit. Grado. Somos los de Ticheo, somos una aldea más arriba de San Pedro, antes de Llamas.
Más arriba de San Pedro. Debajo de Santianes está Llamas y debajo está Tisieo. Santianes. Más abajo de Santianes. El mejor pueblo del mundo. Cada vez estoy más perdido. En cada fiesta, no me digas por qué, acabo encontrando a ¡Les Guapines! Estos son los Guapines de Grau. De Grau. Ole. Yo de toda la vida. Nacimos con esto, ya no sabemos desde cuándo. Tenemos 25 años y desde los 25. Guay, son de la mi quinta, del 85. ¡Un verano de estallo! Dicen que no eres para mí, pero ya si no lo veo a ti se te da bien mentir. Ya tengo la posición estratégica, ya tengo los soldados. Bendigamos al pueblo de Grau como se merece. Pedro. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, cuando pase el tifón nos llevará con él. Julio de la Fuente, director de cine de Asturias y hoy trabajando en seguridad, Julio. Controlando el horario de las carrozas y que todo vaya bien. El desfile ha empezado a las 10:30 y a la 1 en punto tiene que llegar a la farmacia. ¿Desde cuándo esta tradición de tirar agua en Grau? Desde que empezó Santiago y Santana. Es impresionante, pero eso solo pasa en Grau. Y todo el mundo tiene pistoles, todo el mundo tira agua, todo el mundo. Cubos de agua, calderos, de todo. Santiago y Santana, ¡go! ¡Vivan las fiestas! Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando, por ti me voy muriendo mientras bailas. Pues igual que empezamos, acabamos este desfile. Con música a la espalda y agua por todos los lados. Esto llega Grau, esta es la fiesta más grande de Asturias. Santa Ana. Ven a Santa Ana y sal si pues. Me voy muriendo mientras bailas. ¡Oh, Dios, no! ¡Qué rico está esto! ¡Bocuco! Dicen que en les fiestes de Santiago de Sariego no pueden faltar dos cosas. Una, les ganes de pasarlo bien. Y dos, la parrillada. Kilómetros y kilómetros de personas esperando por la parrilla. El pollo, los costillines, el chorizo criollo. Yo tengo una fame que reviento. Y aquí, esto huelse por la boca. Vení pa' aquí, que lo vamos a ver. Estamos con David, que lleve la Comisión de Fiestas de Santiago de Sariego. Esta parrilla es uno de los momentos más esperados de toda la fiesta. Sí, allí hay tradición los domingos hacer la comida y hay el 25 aniversario. ¿A Sariego viense por la fiesta o por la parrilla? Por la parrilla. Por todo. Todo junto. Hombre, por la fiesta siempre. Yo vengo hoy por la parrilla y el viernes por la fiesta. Con un culete de sidra en la mano, con una gaita y el aroma a una mujer. ¿En qué consiste el menú? El menú lleva pollo, lleva costillas, lleva chorizo criollo, ensalada y postre. Oye, ¿y aquí dónde se recogen los mil hojas? Sí, aquí. Mira qué pinta. Este postre se iba dando casi desde el inicio de la parrillada. ¿Tú qué quieres más, de pollo o de costilla? De costilla. Yo también. Claro. Yo normalmente los costillas, sí. Yo el pastel, aquel que está ahí. El mil hojas. De costilla. De costilla. Pollo. ¿El pollo? Oye, mira, vaya bien, compartimos todo el menú. El costillas. Tres costillas. Y el postre. Con tal de comer algo, lo que sea. Ven por ahí que lechuga, ven para acá. ¿Tú comes mucha lechuga? Yo todos los días. Yo también. Pero no, yo prefiero más la carne que la lechuga. A mí me gusta además el chorizo. ¿A ti el chorizo? Sí. La costilla, con mucha carne. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo va a salir? El jueves, un verano de restallo. Muy bien. Después del pico, ¿tú ves el pico? Siempre. Yo muy guapa, Ana Francisco. Muy guapo, muy guapo. Dale un beso a Ana Francisco ahí. La gente está preguntándome por Lita. Lita y lo mejor. Yo a Lita no la conozco de nada más, ¿verdad que sí? Y es lo mejor. ¿Gusta Lita? Nos encanta. Ay, rico, 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 ay, rico, 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 rico. La comida está en les meses. Esta gente está ya disfrutando de estos suculentos platos, chupando los dedos, comiendo con las manos, que yo como más presta. Yo tengo bastante fame. Vamos a ver si aquí en Sariego son generosos y podemos disfrutar de esta parrillada como se merece. Por eso dame, 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 dame
¿Cuánta gente va a comer hoy aquí aproximadamente? Pasamos de los 400. Aquí no se pasa fame, ¿eh? Fame nada, ¿eh? Muy bien. Nada. ¿Tú vas a compartir conmigo? Yo con quien sea. ¿Cómo están las costillas? Muy buenas. ¿Qué zurda? Bueno, luego, porque aquí queda fatal que coma yo por la tele. Bueno, ¿cómo está la costilla? Buenísima. Oye, chimichurri y todo, ¿eh? Sí. ¿O trajiste lo de casa? Aquí, bueno, traemos lo de casa. ¿Ya lo comiste todo? ¿Comiste una costilla nada más? No, no. Hay que comer más. ¿Y la ensalada? Estoy en ello. Bueno, bien. Pero A ti bueno. gusta mucho el pollo también, ¿eh? Yo como de todo. Pero bueno, ¿cómo tenéis tantísimos postres aquí? Hay fía. ¿Vais a comerlo todo? Bueno, lo que se pueda. Es que disteis de comer a no sé cuánta gente, hombre. Hombre, yo algo de comer también quería. Madre mía, no sé si podré yo con todo. Bueno, que te ayude, ¿no? Seguro que los mis compañeros... Mira cómo te dice que sí, mira cómo te dice que sí. Ahora empieza lo bueno, señores. Voy a comer. Acabaron con los criollos. Pollo no queda prácticamente nada. 4 costillas. Esta gente comió hoy aquí. Comió a reventar. Ya no queda nada. Bueno, algo sí que queda. Ahora queda el Ruralplex. Armando, vale ya. Que lleves una hora, hombre. Es que no lo veo, Manolita, no lo veo. Ven pa' acá, que tú ya es muy propenso a la cistitis y te voy a tener que cuidar toda la noche yo. Nunca, Manolita, nunca en mi móvil. Ay, Dios, qué desastre. Búscame esto. ¿En qué móvil tenías tú? Tallo. Dame la contraseña. ¿Cómo te voy a dar la contraseña si es mi móvil? ¿Qué estás haciendo? Dime la verdad. Escútate un non petita, carapijo que te engaña, que tienes un amante, ¿no? ¿Cuándo hables inglés? Sí, estás jugando al bingo online o metístete en una cesta. Van, llévate pa' Villabona y yo voy a tener que llevar una tortilla todos los domingos para ir a vete, a hacer un vis-a-vis de esos. ¿Qué mi madre dices de una secta, Manolita? Anda, dame el móvil, que no oye lo que estás pensando. No oye lo que estás pensando, oye la frase que todo el mundo utiliza cuando realmente está haciendo lo que estás pensando. ¡Y hay una sorpresa! ¡Para ti! ¡Una sorpresa para ti! Por eso no te lo quiero enseñar. Hala, báilalo. Joyería Cabal. Pendientes reservados a nombre de Armando Fernández. Los pendientes. Para nuestro aniversario. Pasado mañana hacemos 41 años juntos, Manolita, y yo pensaba dátelos cuando fuéramos a cenar. Pensaba llevarte a cenar, date los pendientes, quisillo, que fuera algo especial, por eso no quería que lo supieras. ¿Pasado mañana, dices? Claro, pasado mañana y es nuestro aniversario. Oye, que no te acuerdes, tú que estás todo el día diciéndome a mí que no me acuerdo. Acuérdome perfectamente de cuando es nuestro aniversario. Boborolo, que eres boborolo. ¿Cómo no me voy a acordar? Lo que pasa es que tengo 3 cosas en la cabeza. El chigre, los niños, hacer la comida que no sabes tú, pensar todos los días que vas a hacer de comer. Claro, como tú no piensas en esas cosas. Tú no pienses más para allá que la novela turca, ¿eh? También. Cajón Ross, 41 años, dices que estoy en una secta y resulta que tú no sabes el día en el que vives. Mi madre. Bueno, llevas todo el día escondiendo el teléfono. ¿Cualquiera hubiera pensado lo mismo que yo? 41 años juntos, ¿eh? Ni una infidelidad, ni una mácula. Y tú pensando que yo tengo un amante que voy... Ya, voy a enseñártelo, ¿eh? Ya, ahora ya esgonciaste la sorpresa, por lo menos veslo. Sí, hombre, sí, son muy guapos. Que sí te van... ¡Cago en el mosquito de su... La sorpresa. ¡Los pendientes! Baby, where the hell am my husband? Where did it take him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Hitting down with another. Tell him easy, baby, easy, tell him. Why is this beautiful
salvation. I would have couldn't take it down what a woman I date me. I review navigation. Till I get my hands on him, I'm telling of you. For long, he kept me wasting. It's just a basic prayer. I'm too long to give me to my another wrong. Let him is in me. Completely. How my heart just from there. Is it far away? Is he okay? This man is this to me. Help me, help me, help me, Lord. I need you to tell me, baby. Where the hell is my husband? Where it taking him so long to find me? Oh, baby. Where the hell is my lover? Getting down with another. Tell me, is he, baby? Easy, tell him. Tell him I, tell him I, tell him I can't, tell him I far. Tell him I got brown eyes and he will be that if he doesn't from me, they ain't gonna talk. How do you say, I wanna. I feel like a ring, I feel like a ring, I feel like a diamond rings on my wedding ring. I feel like a big shining diamond. Like a ring, like a body. You wanna taste it for me, all that I could ever tell. I do. This man is this to me. Help me, Lord. Baby, where the hell is my husband? Where they taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Y empieza el plato fuerte de las fiestas de Santiago de Sariego, el Rural Prix. 4 pruebas, 6 equipos, de 6 personas cada uno. Solo puede quedar uno. Empezar, ya está aquí lo que más te gusta a ti. Es el Gran Prix, el programa del abuelo y del niño. Esto y la barra fija. Trátase de pasar con un vaso lleno de agua por ese palo hasta el final. Y el resto de los equipos tienen que desestabilizarte tirándote balonazos. A ver qué pasa. Madre. Alguno dejó la merienda ahí. Yo caigo abajo nada más empezar. Esto es divertidísimo, ¿eh? Estirar el pañuelo, yo creo que no tiene mucho swing porque todo el mundo sabe cómo va el pañuelo. Pero y especial este. Vamos a explicar la prueba para todas las asturianas, los asturianos y los foriatos que nos van a ver. Decimos un número. O sea, el número que digas y el mío, ¿no? Siempre. El que tenga el número asignado, corre. Y el que llegue de vuelta con el pañuelo, gana. Si lo coges y te toca el otro participante, pierdes. Se ganó el público, Nerea. Si amagas de cogerlo, lo tocas y no lo llevas, pierdes también. ¿Tienes alguna duda, Nerea? Creo que ninguna. No falta que lo levantes. Es que yo me motivo y pienso que hay una pelea en el barrio. Un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Oye, yo lo intenté, lo hice por vosotros. Todos los años miles y miles de asturianos intenten conseguir una entrada en primera fila para ver aquí el Rural Prix. Este señor consiguiólo y además en zona de sombra, que lle más caro que en zona de sol. Hola. Pagaríais bien, por esta entrada, aquí a la sombra. Somos VIP, estamos aquí como la Fórmula 1 igual. ¿Este paraguas de dónde lo sacaste? Me lo dejó la comisión. ¿A quién conoces? A Mario. I love you. ¿Cuál es vuestra prueba favorita? Esta. El pañuelo. Pañuelo. Ah, esta, la del pañuelo. La del pañuelo. ¿El pañuelo? El pañuelo gana por goleada. We will
Yo jugué al pañuelo, ¿qué tal lo hice? Bien, bien. Ahora, Entonces, ¿qué prueba toca? Ahora toca El palo mareado, ¿no? Sí. Damos unas vueltas al palo, como 10 vueltas, que acabes loco. Y entonces tienes que ir a correr y explotar un globo que trae el otro en el culo. Esto trátase de correr y explotar globos. Bueno, vaya nervios, ¿eh? ¿Tú con quién vas? Con los de negro. Con el que gane. Talamicía y... Carmen, Carmen. Con los retelladores. Los de rojo que están fracasando. Con el que gane. ¡Ganaron! La primera prueba ganaron. Ellos empezaron siendo uno de los favoritos. Pero los tenéis. Cayeron en desgracia. Esto a veces pasa en los equipos. Vamos a ver cómo se siente. ¿Vais a pedir la dimisión del míster? No. ¿Qué pasó en esta prueba? Nada, complicóse, teníamos chavales nuevos saliendo de la cantera y, sí, hombre, nosotros hicimos lo que pudimos. Esto ye un verano de Restallu desde Sariego. La última prueba y la ducha. ¿En qué consiste? Hay 3 personas de un equipo que van con un caldero con los ojos tapados. Tienen un circuito donde tienen que recoger el agua de la piscina en un caldero y lanzárselo a un compañero que será el que recibe. En medio habrá una pareja haciendo de pantalla para que no pase tanto agua y lo que más gusta a la gente, pues los chiscazos, los mareos, que ellos reciben agua al público también. ¿Sabéis qué es lo más guapo del Rural Prix? Que aquí nadie gana ni pierde. Lo importante es participar. Pero de verdad, de verdad. La gente aquí apúntase por participar y por pasarlo bien. Ahora sí, yo gané a la prueba del pañuelo y lo que presta ganar una vez en la vida. El calor, la gente de Grau y por supuesto la voz de K Libre hicieron que secáramos ahí detrás la comida, pero la comida hay que ganarla. Primero hay que bailar unas piezas, a lo suelto o a lo agarrado. ¿Cuál era tu canción preferida? ¿Cuál era tu canción preferida cuando vienes a una polilla? Una paloma blanca que yo decía cuando cantaba. Asturias en mi patria. Yo lo que me pongan. Votamos la morocha. Una paloma blanca. Botas de Reyes. La morocha mismo. La de Manolo Escobar. ¿Cuál? Píllasme. No la conozco. Yo tampoco. Me gusta la mexicana. La morocha. La siguiente. Mentirosa. La siguiente. El gallo sube. Mi mujer y mi caballo murieron al mismo tiempo. Mi mujer dio la perdone, mi mujer dio la perdone, mi caballo lo que siento. ¿Usted ye más de bailar a lo suelto o a lo agarrado? Todo. Yo lo agarrado. A lo que se tercie. A lo agarrado. Hombre, yo agarro todo lo que pueda. Yo a lo suelto. A lo suelto. Es que el otro no sé, bobo. Yo siempre agarrado. Hay ambiente en Grau. Estuve preguntando ya a la gente si prefieren bailar a lo suelto o a lo agarrado. La gente cuesta y decidirse, pero ahora que lo pienso, a mí también. Voy a probar con todo. ¡Pedro! Ya bailemos, sobre todo a lo suelto, prestamos mucho bailar a lo suelto. Muchas gracias a la orquesta y muchas gracias a todos los que estaban secando, igual que nosotros. Ahora toca comer, y comer de lo rico, porque cuando está muy rico en el mi pueblo dice, muy rico, de Grau. ¿En qué consiste el menú de hoy? Dime. Empanada de bonito
empanada de carne y empanada jamón york y queso. ¿Qué cocina Lo usted? rebozado yo, la carne y los emparedados. Según la que la hizo, esta ye la mejor tortilla de Asturias. Por el tamaño yo haría... Aquí lo tienes. De momento, la mesa más original que hayamos visto ye esta por contenido. La con. La diferencia con un queso afogado al pitu normal... Hombre, este está hecho como se hacía antes, curado en el horno. No habían nacido esa pareja de chiquillos y tenías tú esta tartera. Bueno, tanto donde comes una pota, tengo la que hay 50 años de más de peso. 50 años. Parece que esos dos guajes tienen 50 años. No, hombre, que va. Así que una paisana asturiana. Basta que tú y digas sí, para que ella te diga no. Todo lo haces bien, como la tortilla. No, pero la tortilla sí. Qué guapa ye Inés, ¿eh? Y Pelayo, muy buena persona. Gracias, amigos. Hasta luego. Bueno, comimos como señores. Cachopo, tortilla, pollo, un pan de nueces que estaba de muerte. No me vieron ustedes porque yo soy como la reina de Inglaterra. No me gusta que me vean comer. Pero ahora vamos a comer el postre y pa' casa. ¿Tú crees que lo del arroz funcionará? No sé qué decirte. Lleva 2 horas ya, ¿no? Dicen que el arroz que chupa el agua. A ver si hay suerte. De momento el que está arrugado soy yo. Mira para aquí. Tengo los dedos más arrugados que les movies de Teberga. A lo mejor si lo dejamos toda la noche, mañana pela mañana arranca. Yo me sí. O arranca o tenemos un arroz caldoso, ¿eh? 41 años, Lita, 41 años y los pendientes del tu regalo deben estar nadando por el Cantábrico. Pero escucha, los pendientes no están en el río. Tú si vas a la joyería y te presentes allí, seguro que te conocen y te dan otros. Que no. Te digo yo que esa psoriasis detrás de las orellas no se olvida tan fácilmente. Que no, Lita, que no. Fui a la joyería. No me conocen. Comprélo por internet. El recibo llegó al teléfono y el teléfono se marchó y a su barco le llamó Libertad. Pero bueno, hombre, no seas dramático. Tú presentes ahí en la joyería y seguro que hay una solución. Sí, hombre, sí, claro. Llego a la joyería, digo, dame unos pendientes. Pues van a pensar o que los quiero atracar o que soy una drag queen. Y si yo os digo, dame los que tiré el teléfono al río, van a pensar que soy idiota. En 41 años que llevamos juntos, fue el mejor regalo de aniversario que me hiciste jamás. Así que a mí no hay río ni nadie que me lleve los pendientes. Amor, pero si no tienes los pendientes. Los pendientes no los tengo. Pero saber que el hombre más atuñado del planeta es que con tal de no pagar €50 por la hora va caminando de un concejo al otro. Saber que ese paisano en soy la su mujer para regalar unos pendientes para el aniversario, esa ilusión no me la quita a mí nadie. Bueno, yo... Que no, Armando, que no. No digas nada. A ver... que- No mejor envíes este momento romántico. Yo estoy muy agradecida. Perdona por dudar de ti. Equivoquéme. Como la paloma, como dice la canción, equivoquéme. No te equivocabas del todo. Conócesme bien conocido. Esos pendientes, comprélos porque llegaron de un decomiso de la Guardia Civil por un butrón, ¿eh? Y claro, salían tirados de precio. Y era más caro quedar en casa. Si hubiera tenido que pagar por ellos lo que valían, iba a comprarlos, Rita. Ya mejor enviaste el momento romántico. Minuto y medio te duró, ¿eh? Minuto y medio. Con lo ilusionadísima que estaba yo. Si es que desde luego no se puede confiar en nadie. Cariño, que yo quiero te igual. Yo Muchísimo. quiero te igual y la prueba de que te quiero es que no voy a pagar el doble por lo mismo. Así no hay manera de hacer un matrimonio rentable, Lita. No vives a cortarles uñas. Ahí está, mira. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estaría bailando, está conmigo, no como
Ahora sí, la morocha, la morocha. Ojalá no se ve. Respirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Voy a la bailanta, a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y yo salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero está medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado, atento. Hay una morocha sola, se está moviendo. Quiere un cuartetazo violento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gusta la morocha bien bonita y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuartetazo violento y si ponen reggaetón que baje lento, 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 pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimiento. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento, pero si yo te digo, no te entro, yo miento. Baby, yo soy la mujer que tu cuerpo necesita. Yo soy la que sabe que tenés ganita de que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me pongo un par de vasos. Saco a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Rompiendo. Marchamos de Grao, Restallones, con el corazón contento y lleno de alegría, con ganas de volver el año que viene, con pena en el alma por no poder disfrutarla mañana otra vez, que no llegue que la haya mañana, pero una fiesta tan guapa como esta había que hacerla todos los días para que a todos se vos inundar el corazón de agua, que es lo que echen aquí, y el agua es muy bueno, el agua y la vida, no hay cosa más guapa que el agua. Nerea, ¿sabes tú lo de que el agua y la vida? ¿O estudiaste por lo nuevo? Pues sí, Berto, yo también me mojé. Me mojé, comí, reí, bailé, disfruté, jugué. Una borrachera de emociones. La semana que viene más. ¿Que a dónde vamos? ¡Oh! ¡Sorpresa!